Bien, en este video vamos a analizar el significado de los gráficos que pueden aparecer o presentarse en un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Lo primero, vamos a analizar el gráfico de velocidad en función de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que ya no es como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Acá, en este caso, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, hay una aceleración, ¿qué va a pasar con la velocidad? Bueno, la velocidad va a ir cambiando, es decir, no se va a mantener constante como el movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme hubiéramos tenido una velocidad, digamos, 10 metros por segundo en todos los tiempos. Es decir, esta velocidad se mantendría constante sin importar el tiempo que transcurriera. Este es el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente, en caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Este sería el gráfico de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, este no es el caso. Para el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, podría ser 5 al cabo de 2 segundos. Y como es un movimiento con aceleración constante, ¿eso qué significa? Bueno, que va a aumentar o disminuir, o mejor dicho, va a cambiar cantidades iguales en su velocidad al transcurrir tiempos iguales. Es decir, que en este caso tenemos, si el tiempo transcurre, digamos, si tomamos el tiempo cada 2 segundos, eso significa que si la aceleración es constante, vamos a ver cambios iguales en la velocidad. Es decir, si el tiempo acaba de 2 en 2, la velocidad, en este caso, va aumentando de 10 en 10. Eso significa que la aceleración sea constante. Entonces aquí vamos a tener 15. Cuando transcurran 8 segundos, vamos a tener que la velocidad es ahora 20. Y este sería el gráfico de la velocidad en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es una recta horizontal, mientras que en el uniformemente variado es una recta inclinada. Ahora bien, ¿qué significado tiene esta recta inclinada? Bueno, como es una inclinación, vamos a hallar la pendiente. Recordemos que la pendiente se define como el cambio en lo que sea que hay en la vertical con respecto a lo que hay en la horizontal. En este caso, en la vertical lo que tengo es la velocidad y en la horizontal lo que tengo es el tiempo. Seguro ya a ustedes se parece algo esta expresión, velocidad sobre tiempo. Pero de todas formas, vamos a calcular la pendiente. Esto quiere decir, variación en la velocidad significa v2 menos v1 y variación en el tiempo t2 menos t1. Yo voy a seleccionar aquí cualquiera de los dos puntos. Yo voy a elegir este punto y este punto. Y este, efectivamente, va a ser mi punto 2 y este mi punto 1 y mi punto 2 respectivamente. Así que aquí yo solamente necesito sustituir. Para hallar V2 voy a mi punto 2 y me fijo cuánto es la velocidad, que es 20. Para hallar V1 voy a mi punto 1 y me fijo en la velocidad, que es 10. Y las unidades, metros por segundo. Hago lo mismo para hallar los tiempos.
Para hallar T2 voy a mi punto 2 y me fijo en el tiempo, que es 8. Y para mi T1 voy a mi punto 1 y me fijo en el tiempo, que es 4. Y aquí pongo las unidades. Si desarrollo esto, ¿qué voy a tener? Aquí arriba voy a tener que el cambio de velocidad entre esos dos puntos fue de 10 metros por segundo. Y acá en el denominador tendré que el cambio en el tiempo o el lapso de tiempo fueron 8 menos 4, 4 segundos. Así que la pendiente va a ser 10 entre 4, que es igual a 2.5, metros entre segundo, metro entre segundo cuadrado. Entonces, esa es la pendiente de este gráfico, ese es el valor. ¿Pero qué significado físico tiene? Bueno, aquí por las unidades, yo puedo ver que son unidades de aceleración. Por lo tanto, yo puedo concluir que en un gráfico, velocidad en función de tiempo, la pendiente representa la aceleración. Pero, ¿qué más se puede ver en este gráfico? En este gráfico, por ejemplo, ¿qué representaría el área debajo de este gráfico? Bueno, yo voy a borrar esto que tengo acá del movimiento rectilíneo uniforme, que no es lo que nos interesa en este momento. Y voy a calcular el área debajo del gráfico que hay en este caso que he dibujado. Entonces vamos a ver. El área debajo del gráfico, ¿cuál es? Bueno, aquí yo voy a dibujar con azul claro. Debajo del gráfico, bueno, noto que se forma un triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el área de un triángulo? Bueno, voy a usar otro color, a ver. El área de un triángulo, ¿cuál es? Bueno, el área es igual a la base por la altura entre 2. Pero en este caso, déjame aquí más o menos señalar el triángulo que se forme. Así y así, más o menos. Aquí, así. Este es el triángulo que se forma. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la base de este triángulo? Lo podemos ver acá. De aquí a aquí. Esa es la base. Que serían 8 segundos. ¿Y la altura del triángulo cuánto sería? La altura es de acá a acá. ¿Cuánto sería? 20 metros por segundo. Y bueno, luego dividir entre 2. Entonces, el área es igual a ¿qué? A 8 por 20 entre 2. Que es lo mismo que 8 por 10, ¿verdad? Porque 20 entre 2 es 10. Que es lo mismo a 80. Y me fijo que el segundo que divide acá se cancela con el que multiplica. Así que me quedan 80 metros. Entonces, el área, fíjense, me dio 80 metros. ¿Eso qué significa? Bueno, que en un gráfico velocidad en función de tiempo, el área debajo de este representa la distancia recorrida. O el desplazamiento, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos
estas dos observaciones que hemos hecho al gráfico de velocidad en función de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, vamos a tener que anteriormente habíamos analizado, para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, habíamos analizado un gráfico de posición en función de tiempo y habíamos dicho que la pendiente representaba la velocidad. Esto sigue siendo cierto para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Solamente que en ambos casos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a ver que el gráfico de posición en función de tiempo no va a ser igual, va a ser diferente. Y eso lo vamos a ver en un segundito. Entonces vamos a ver este ejemplito aquí, jóvenes. Esta recta roja es esta distancia. En este caso, como pueden ver por la expresión, esa distancia corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Que en este caso, si ustedes se fijan, la pendiente es negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Y es lo que pueden ver aquí, en este caso, la velocidad es menos 4. Entonces, ¿qué tengo? Que cuando la velocidad es positiva, el gráfico, entonces, podemos ver que tiene una inclinación con una pendiente positiva. Entonces, ahora vamos a contrastar este mismo gráfico con el gráfico de lo que sería la posición, ¿verdad? Para cada tiempo, cuando el movimiento es acelerado. Entonces, fíjense que tiene la misma velocidad inicial, solo que ahora, en esta expresión, que es la azul, se agrega el término de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, porque no sé poner el cuadrado aquí. O no lo intenté. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si ustedes se fijan, los gráficos son los mismos. Sí, el rojo y el azul están superpuestos, pero ¿por qué? Porque acá la aceleración es 0, aún no le he puesto ningún valor. Pero, ¿qué pasa? A medida que la aceleración va aumentando, si ustedes se fijan, el gráfico se va tornando más como una parábola. Y bueno, acá podemos ver que es una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Si hacemos un acercamiento a esta posición. Que bueno, que mientras mayor sea esta aceleración, ¿qué va a pasar? El gráfico, o mejor dicho, en el mismo tiempo va a tener una componente vertical mayor. Es decir, si yo aquí quisiera mirar dónde están en el tiempo igual a 0.5. Aquí veo el tiempo 0.5. El gráfico rojo, que es el de movimiento rectilíneo uniforme, está aproximadamente a 2.4 metros. Sin embargo, en un tiempo de 0.5, un movimiento rectilíneo uniformemente variado que inició con la misma velocidad, miren aquí, 5 metros por segundo, está más lejos. ¿Por qué? Porque inició con esa velocidad, pero fue aumentando, es decir, esta velocidad no se mantuvo constante. Entonces, precisamente, al ir aumentando más su velocidad cada vez, este va recorriendo cada vez más distancia con respecto al que no tiene aceleración. Entonces, fíjense que en 0.5 segundos ya no va a estar en 2.5 metros, sino, voy a ir por aquí arriba, por acá, 5.5 metros. Entonces, mientras que el gráfico de la distancia para un movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado es una línea, es una parábola.
que obviamente va a depender de si la aceleración es positiva o negativa. Porque en este caso, que acabamos de hacer ahora, la aceleración es negativa. Y aquí tenemos una parábola invertida, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indica esto? Que bueno, como la aceleración es negativa, la velocidad va disminuyendo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, va cada vez más lento, por lo tanto, va recorriendo una menor distancia que si la velocidad se hubiera mantenido constante. Entonces, estos son los tipos de gráfico de posición en función de tiempo que puedo encontrar. Entonces, ¿qué puedo encontrar finalmente? Puedo encontrar tres tipos diferentes de gráficos de posición en función de tiempo. Siempre, claro, pueden estar desplazados, derecha o izquierda, arriba hacia abajo, pero en forma general, cuando encuentro una línea inclinada recta, esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando encuentro una parábola, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en este caso con la aceleración positiva. A esto se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque los variados pueden ser de dos formas. Si la aceleración es positiva, se le llama acelerado. Si la aceleración es negativa, que indica que está frenando, es retardado. Entonces, podemos encontrar movimiento rectilíneo uniformemente retardado, que como habíamos dicho, vamos a tener que de esta forma, una parábola hacia abajo. Entonces, ¿cómo serán los gráficos de velocidad? Bueno, aquí, en todos los casos, la pendiente de estos gráficos representa la velocidad. La pendiente, déjame escribirlo, de cualquier gráfico X en función de tiempo representa la velocidad. Entonces vamos a ver qué ocurre con los gráficos de, ya no de posición en función de tiempo, sino de velocidad en función de tiempo. Bueno, ahora tendremos los gráficos de velocidad en función de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad va aumentando. Por lo tanto, si la velocidad aumenta a medida que aumenta el tiempo, ¿qué vamos a tener? Una línea recta inclinada. Sin embargo, si la velocidad va disminuyendo, vamos a tener igual una línea recta inclinada, pero con pendiente negativa. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniforme, el cambio aquí es como la velocidad que tiene en un tiempo determinado va a ser, para todos los tiempos, va a ser la misma. Entonces, mucho cuidado porque esto se parece al gráfico de posición, o sea, cuando en el gráfico posición en función de tiempo le aparece así, es que no se está moviendo. Pero si es un gráfico de velocidad en función de tiempo, es que la velocidad es constante. Entonces, mucho cuidado al interpretar, porque tienen que fijarse qué variables son las que se están dibujando. Entonces, si yo hago este gráfico de velocidad en función de tiempo, ¿qué quiere decir? Que en todos los tiempos la velocidad es la misma. ¿Qué movimiento existe? Bueno, pues el movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí veo que cada vez que pasa el tiempo, o a medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta. ¿Qué movimiento es este? Uniformemente acelerado. Y aquí que veo que a medida que pasa el tiempo, la velocidad se hace más pequeña. ¿Qué movimiento es este? Es retardado. Y bueno, pues finalmente vamos a ver cómo serían los gráficos de aceleración en función del tiempo de estos tres movimientos. Entonces, ¿qué tengo acá?
tengo que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para todos los tiempos, la aceleración se va a mantener constante. Quedamos que esto es lo que significa o lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que su aceleración es constante, es decir, no cambia con el tiempo. Pero en este caso va a ser constante y positiva. Así aquí en cada tiempo va a tener la misma aceleración, no importa el valor. Ahora bien, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente retardado, tenemos lo mismo. La particularidad es que la aceleración va a ser constante, sí, pero negativa. Así que va a estar por aquí abajo. Y bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme no va a haber aceleración. O va a ser cero, la pueden dibujar acá. Aquí, en el cero. Esto hace la aceleración. Cero para todos los tiempos. Y bueno, básicamente eso era lo que quería mostrarles de los diferentes gráficos. Algo importante señalar acá es que para todos los gráficos de velocidad en función de tiempo, se cumple que la pendiente representa la aceleración, como vimos al principio, y el área bajo el gráfico representa el desplazamiento. Eso es todo. Nos vemos en la próxima.